Hoy cuando la vi, le dije, crecimos juntos. Sí, en verdad. Mi próxima entrevistada es un lujo de entrevistada, sobre todo para los que nos gusta comer. Narda Lépez la conocemos a través del Gourmet Channel desde el año 2002, donde esta jovencita que había pasado por muchos restaurantes importantes, que había trabajado en Francia, que había estudiado en Francia, llegó a la televisión, a nuestros hogares, se metió y se quedó. Se quedó por muchos años, se quedó después en Utilísima, después se quedó con libros, ha sacado una cantidad de restaurantes, tiene un libro que lo está promocionando y está aquí en Guayaquil, Ecuador. Nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer de verdad tenerte y poderte entrevistar. Muchas gracias. Insisto, crecimos juntos. ¿Tenemos edades parecidas? Yo tengo 53 Yo cumplo 53 en meses. y Tenemos la misma edad. crecimos juntos. Pero más allá de eso, tú ayudaste a crecer la gastronomía en este continente, en Sudamérica, en Latinoamérica. Sácame de una duda. ¿Cuán duro fue sacar esa gastronomía en esa época? Desde mi lado no lo veía así porque yo era primero mucho más chica, eso es hace más de 20 años más o menos. Eh, Simplemente trataba de contar a través de la pantalla mientras aprendía también, porque yo no había hecho tele antes, entonces mientras aprendía, Pero siempre se te hizo natural. yo creo que tengo algo que puedo explicar bien, creo que sí, podría haber sido maestra también, si querés, como de poder explicar, o creo que por eso cuando hice las cosas de viajes donde te contaba la cultura de otro lugar, también te podía explicar bien lo que veía, como una cosa más, que te puedo explicar bien las cosas. Eh, Me gusta la cocina, me gusta la comida, y creo que cuando empecé a hacer eso y cuando entendí que no le tenía que hablar a mis colegas, o yo venía de hablar con colegas, sos cocinero, hablas con cocineros, em, y empezar a hablarle al consumidor común, al que quizá cocina, que quizá no, che, probá esto, e y esto es rico y dale una chance y mostrar otros tipos de cocina, que ahora lo vemos y ahora vemos todo al mismo tiempo, pero en ese momento no veíamos todo al mismo tiempo como ahora. Había otro no, como conocer otros tipos de cocina eran más limitados los medios en que nos podíamos acercar a eso. Y digamos que el sushi era un poco de arroz con pescado y punto. Claro, teníamos eso de la cocina japonesa, conocíamos solo el sushi, o no sé, o lo que sea, mismo entre nosotros, entre países hermanos, no sabíamos mucho lo que hacían los vecinos. Y incluso en la Argentina no sabíamos mucho lo que hacían nuestros propios, compatriotas en otra provincia, entonces era un poco mostrar todo eso. De esa Narda a la Narda de hoy en día, que tiene restaurante, que la gente llega a Buenos Aires y uno de los primeros lugares que quiere ir, ¿cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido con estas culturas mundiales? Ibas a Japón, ibas a Brasil, me acuerdo de los programas del Gourmet, ibas a México. Ahora, ¿cómo es esta Narda de Yo hoy? creo que como todos, en la vida pasamos por distintas etapas. Pasé en la etapa de viajar, estaba soltera, viajaba todo el tiempo, eh, quería aprender, 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 conocer, 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 viajar, 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 pero para comer, para aprender, para entender, ver qué cosas, ciertos lugares son símiles y por qué. Y una vez que te empezás a interesar, aparte de lo que viene por los por qué esto es así, por qué esto pasa así, y empezás a viajar, empezás a ver ciertos sistemas de producción, por qué se produce el alimento de esta manera, por qué está permitido que se produzca de esa manera, y te empezás a meter en otras áreas que quizás son cuestionar ciertas cosas que decís, che, este camino que estamos llevando acá, yo ya vi en otro lado lo que pasa. O hay un camino posible que no es este. Entonces empezar a cuestionar ciertos sistemas de producción o cuestionar ciertas reglas con las que convivimos, o leyes con las que convivimos alrededor de la cocina, de la comida. Entonces eso me llevó, para que te hago el cierre así, eso me llevó a querer hablar sabiendo exactamente lo que estaba diciendo. Antes era que si querés culturalmente y ahora era en otros temas también. Con la práctica. Con la práctica y
no comas tanto de esto, porque esto se produce de esta manera, esto tiene este ingrediente, esto se produce sin tener en cuenta en absoluto la salud de tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, después fui madre, y al tener eso, también te hizo que yo quiera quizás viajar un poco menos o viajar menos cantidad de tiempo. Sí, muchos viajes, pero más cortos. Ok. Entonces, los viajes largos que me llevaban, no sé, a veces 40 días, dije, bueno, esto ya con una niña pequeñita puede venir conmigo 10 días, pero después no la puedo desarrollar tanto tiempo. Bueno, entonces ahí vas acomodándote de otra manera. Te comentaba antes de la entrevista que había escuchado que tú y la palabra, como dicen los americanos, los labels, Sí, saludable, healthy, trato de no usar. ¿por qué? Primero porque creo que son términos bastardeados completamente, como gourmet también, tipo premium también, que ya no quieren decir nada. Para vos va a ser una cosa, para mí otra, para un banco otra, para ella otra, pero todo el mundo va a ser una cosa distinta. Entonces, saludable, eso por un lado, porque no tiene un significado claro para todo el mundo. Después es un término acuñado y del cual se aprovecharon para venderte un montón de mierda. Perdón, digo malas palabras. Léala. Para venderte un montón de cosas que no son en absoluto. Saludable. Segundo, hay médicos. Si vos querés, si algo te hace bien o mal a la salud, vas a un médico. Si vos querés cambiar tu alimentación radicalmente y dejar de comer algo, o empezar a comer algo, o tener una alimentación completamente distinta, podés seguir lo que yo te digo de come esto con esto que es rico, probá esto, no sé qué, pero si es algo de la salud, tenés que hablar con un médico y no tenés que seguir a alguien que ves en Instagram, o en el cable en su momento, en Instagram, en TikTok. El 80% de las recomendaciones de las redes que tienen algo que ver con la salud, o está completamente errado o o está exagerado de alguna manera hacia algún lugar. Entonces no es accurate, no es correcto. Entonces, ¿querés saber? Anda a tu médico. Tu médico no está actualizado como vos querés, porque quizá decís, che, yo leí algo que me dice, consultalo con otro, pero lugares con fuente y lugares que firmen las cosas, no un influencer. Estamos en un maravilloso restaurante guayaquileño. La Central, las hermanas Cepeda son para mí las que han revolucionado la comida en esta ciudad, por no decirlo en el país. ¿Qué estás haciendo en Guayaquil? ¿Qué vas a hacer en Guayaquil? Mi hija y mi esposa van a algo el día domingo. Muy bien. Cuéntame un poquito qué viniste a hacer a Guayaquil. Me puse en contacto con las hermanas, Ajá. charlamos un rato, nos dimos cuenta que, bueno, muchas cosas teníamos cosas en común. Una de ellas estaba a punto de parir y nada, charlamos así. Cuando la vi estaba como una panza así la primera vez por Zoom y después ya la vi con el bebé. Eh, y ellas tenían como muchas ganas de hacer otras cosas que no sea solo ir a cocinar, venir a cocinar. Entonces vamos a hacer un menú el día sábado. Hacemos 2 turnos en uno de los restaurantes. eh, y hacemos hoy un conversatorio con otras cocineras, con productoras, con Gaby también, como para contar un poco cuál es el rol de la mujer, la comida y nuestra responsabilidad al respecto. Y después vamos a hacer un lab. Yo saqué un libro hace unos años que creo que es lo que mejor hice, sacando a mi hija, lo que mejor hice en mi vida. Es un libro que me costó. Cuando nació mi hija, probé darle de comer de una manera. Ujú. Le di de comer elegí darle de comer de una manera y entender ciertas cosas y estudiar mucho y aprender mucho y hablar con centros tipo las asociaciones de pediatría de distintos lugares del mundo, comparar las cosas que decían, hablar con neurocientíficos, hablar con pediatras, hablar con maestros, para entender cuál es la relación de un niño con la comida. Y escribí el libro. Pero en realidad hice todas las fotos, hice toda la comida. No lo escribí primero. Y mi hija tenía 1 año y medio, 2. El libro salió cuando mi hija tenía 5 o 6. Ya.
y me costó todo ese tiempo escribirlo porque en el momento no sabía por qué. Como decían, dale, la editorial me decía, dale, dale. Como, Ahora. yo tipo, pará, estoy muy ocupada. Y en realidad, yo creo que era ver que lo que yo había hecho con mi hija funcionaba. Y que mi hija hoy, en ese momento, elegía lo que yo quería que elija, sin estar coercionada para hacerlo. Ah, mira. Entonces era así. Todo, claro, así se llama el libro, que es Cómo alimentar un omnívoro. Yo quería que mi hija coma de todo y que tenga un paladar donde aceptar lo nuevo y probar cosas y todo sea algo natural. Que es algo con lo que tenés que trabajar en eso. Por eso no es solo las recetas son lo de menos. Es más la idea general. Entonces hicimos para acompañar el libro un laboratorio Ya. que lo trabajamos bastante con una parte pedagógica y con mucha prueba y error, la altura de las mesas con la que lo hacemos, el tipo de experiencia interactiva que tienen los niños con cosas muy simples son, pero están diseñadas para niños entre 2 y 11, 10 años. Es como ellos sienten que están jugando y participando, pero empiezan a interactuar con la comida desde un lugar diferente. Y eso funciona y les toca un lugar. Entonces vinimos a hacer ese lab, que es la primera vez que lo saco de Argentina. El libro se llama Ñam Ñam. El libro se llama Ñam Ñam, Manual para alimentar un pequeño omnívoro. Mi hija come sushi y ostras, tiene 6 años. Muy bien. Voy bien. Ahora, y quizá deja de comer algo en algún momento. La mía a los 6, 7 dejó de comer pescado. Todo lo que venía del mar lo dejó de comer. Y ahora que tenía 13, empezó a comer de vuelta, ahora 14, ya come casi todo. Pero estamos bien entonces. Ella elige lo que ella quiere. En el libro te cuento que son ventanas que se abren y se cierran. Y uno tiene que estar dispuesto a bancarse que esa ventana se cierra, pero saber que no tenés que bajar los brazos porque esa ventana se puede volver a abrir. Lo que no tenés que hacer es decir, no, no le gusta el pescado. No, no está comiendo ahora. En algún momento va a volver a comer. Eso es. ¿No querés? No como. En un momento, tipo, no quería comer, que había comido toda la vida, tomates, cereza, los chiquititos. No queríamos. No, últimamente no quiere. Ya va a querer de vuelta. Listo. No pasa nada. Y después vuelve a comer, no pasa nada. Salvo algunas cosas que quizás no le gustan, y como a vos no te gustan, o a mí no me gustan, está todo bien. Pero hay que darles la chance a que lo descubran con el tiempo. Y por sí mismo. Y la herramienta del no le gusta es demasiado poderosa para dársela. Ok, me queda claro. Cuéntame algo, ¿ya comiste aquí en Ecuador? Comí en Ecuador, no comí en la central todavía. Bueno, eso es un lujo que te vas a dar ya, amigo. Pero en Ecuador, Probé unos suflecitos de yuca, son maravillosos. Sí, son los más famosos de la ciudad. Royal Verde, ya te lleva todo el nariz. Probé el encebollado, una delicia hace un rato, espectacular. Bueno, ceviches comí seguro, comí unas humitas con carne, comí, bueno, bastantes cosas con salprieta. ¿Qué más comí? No, bueno, comí, llegué ayer a la tarde. Te pregunto todo esto porque Comí fruca, en comedor, probé granadilla. en comedor, ¿implementarías algo de lo que has visto en Ecuador? Y el encebollado es algo que yo haría y comería, tranquilamente. Sí. Y cuando pruebes el verde vas a ver que también, porque aquí todos los ecuatorianos desayunamos, almorzamos ¿A qué le llamas el verde? el plátano macho. Sí, pero yo como. En El bolo, a veces sí lo comí. No, si no lo comí ahora en este viaje, pero lo comí. los plátanos, los tacones. Eso sí comí. Ecuador tiene una comida. Pero eso es más difícil de hacer que un argentino lo entienda porque no, el sabor del verde, primero hay poco. No tenemos mucho, hay porque tenemos mucha inmigración ahora y ahora hay. Em, pero ese es más difícil de que el patacón, sí, porque los fritos todo más fácil. Pero a mí me gusta a veces encontrar la manera de que un pueblo o una cultura acepte cómo hacer para que se acerque a otra cosa. Correcto. Entonces hay que encontrar como los hilos conductores. Antes de terminar, te quiero preguntar, ¿qué te ha impresionado hasta ahora de Guayaquil? Sé que has estado pocas horas, pero ¿qué te La gente creo que más. Toda gente cálida. Comí muy buenos chocolates también. Estábamos muy llenos. La gente muy cálida, café muy bueno. Pero creo que la calidad humana, ayer tomamos unos misques muy buenos. Sí, un buen trago. Muy buen trago.
Por favor, invítalos a que te vayan a visitar este fin de semana a la central. Los esperamos. ¿A cuál? ¿A esta? ¿Eh? Ok. Los esperamos el sábado 7 de junio a las 19 o a las 20:30 en la central de la Navona, De Plaza Navona, Plaza Navona, el San Borondón. en San Borondón. En la Argentina hay un lugar que se llama San Borombón, por eso sale raro, acá San Borondón. Y el domingo hacemos el lab para niños, así que ahí hay que inscribirse porque como es para niños hacemos 2 turnos, tiene una capacidad limitada, pero también es un lindo paseo para hacer. Y hoy a la tarde, sirve hoy a la tarde, hoy a la tarde hacemos el conversatorio. Ah, mira tú. Narda Lépez, una de las chefs más importantes de los últimos tiempos de Latinoamérica. La tuvimos aquí en exclusiva para Altavoz, La Otra Agenda. Qué placer porque siento que disfrutan venir a Ecuador, siento que disfrutan Guayaquil y sabe qué, si usted se pierde la oportunidad de probar otras formas de cocinar, otras culturas, de llevar a sus hijos a un laboratorio diferente. Yo ya los inscribí, así que los espero con Narda el domingo y los espero para que vayan a cenar en San Borondón, en la Central, en Plaza Navona, este fin de semana, el sábado. Gracias. Chao.